Bien, estimados alumnos, nuevamente les doy la bienvenida a este video explicativo en el cual vamos a comenzar a trabajar algunos temas de la unidad 4 de nuestro programa. En esta unidad vamos a ver la estructura del grupo. Ese es el tema principal. Bueno, nosotros ya en las unidades anteriores fuimos avanzando acerca de algunos conceptos fundamentales o pilares básicos de lo que es la psicología social, entendiendo que, bueno, como seres humanos nosotros nos desempeñamos en todos los ámbitos de nuestra vida dentro de un contexto social que nos regula, que de alguna manera nos determina, nos condiciona, nos habilita, eh, nos estructura de la manera que somos y que funcionamos actualmente. Esas normas, esas influencias sociales, eh, esas mutuas interacciones que nosotros establecemos con el medio, se dan de diferentes maneras según el grupo o el contexto en el cual nos encontremos. Por eso es importante analizar el tema de los grupos que uno conforma a diario o cotidianamente, porque es allí donde se produce, si se quiere, un microclima, una situación, si se quiere, básica, en donde se establecen relaciones, vínculos, basados en normas, en reglas, en roles, en idearios, en estereotipos, prejuicios. Es decir, dentro de los grupos nosotros podemos observar cómo intervienen y cómo funcionan estas variables que nosotros hemos venido desarrollando desde el inicio de la materia. Piensen, por ejemplo, en todos los grupos que conforman ustedes. El grupo de la clase, es decir, el curso en sí mismo es un grupo, podremos definirlo como un grupo y en ese punto allí se establecen una heterogeneidad de situaciones, de casos que están dados por la individualidad de cada uno de ustedes, pero que de alguna manera se unifican en cuanto al objetivo que comparten, que es el de recibirse o que es el de estudiar. Entonces, allí, fíjense cómo en ese grupo ustedes canalizan, por un lado, la necesidad de estudiar o de formarse e integran ese grupo con ese objetivo. Como así también integran otros grupos, la familia, los amigos, el club, eh, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hoy en día con la proliferación de lo que son los grupos dentro de las redes sociales, más aún todavía. Fíjense, ustedes pueden incluso entrar en sus dispositivos celulares y ver cuántos grupos de WhatsApp integran o a cuántos grupos los han agregado queriendo o no queriendo y conforman esos grupos. Ahora piensen también en cuántos de esos grupos tienen una activa participación. Bueno, hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese punto, la noción de grupo es una noción que a nosotros nos interesa mucho poder desarrollar dentro de este campo porque, en definitiva, el día de mañana, cuando nosotros ya nos toque, en el caso de ustedes, desempeñarse en el área de recursos humanos, van a tener que trabajar con grupos de personas. En efecto, cada organización es un sistema en sí mismo, es una realidad, una cultura totalmente diferente de otra organización, está conformada por personas totalmente distintas y en ese sentido los grupos se van diferenciando, ¿sí? Y dentro de una misma organización incluso me animo a decir que hay diferentes relaciones que se pueden establecer y diferentes grupos que se pueden configurar. No es lo mismo dentro de una empresa el grupo que trabaja en lo que es atención al cliente, el grupo que trabaja en ventas, y el grupo que trabaja en administración o contable, o el grupo que trabaja en reposición o en empaque. Es decir, hay diferentes constituciones, hay diferentes relaciones, vínculos que se establecen dentro de esos grupos.
Es por eso que yo considero que es un tema importante tenerlo en cuenta, trabajarlo, porque en definitiva el día de mañana a ustedes les van a pedir eso, ¿sí? En más de una ocasión les van a hablar de trabajo en equipo o de la importancia del trabajo en equipo, cómo liderar y gestionar un grupo de personas, un conjunto de personas o un equipo. Y bueno, hay una gran diferencia entre lo que puede ser un jefe de un conjunto de personas o un jefe de un grupo de personas y un líder de un equipo, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña diferencia, o una gran diferencia, mejor dicho, que de alguna manera va a condicionar y va a marcar el logro de los objetivos de una manera totalmente distinta. Comencemos entonces. Vamos a avanzar en aclarar algunos conceptos básicos y diferenciarlos de alguna manera entre sí. Bien. Bueno, acá están los temas que forman parte de este eje, el eje 4, comportamiento de grupo, grupo y equipo, diferentes concepciones, posición, rol y estatus, condiciones para el funcionamiento del equipo dentro de la estructura laboral, liderazgo. Bien, primero hablemos de lo que es un conjunto, ¿sí? A ver, los grupos de personas responden a una definición muy clara y precisa. Y se van diferenciando de otros conceptos que podrían guardar alguna relación. En este caso, el concepto de conjunto. Un conjunto de personas no es lo mismo que un grupo, ¿sí? En este caso, el conjunto de personas responde a una necesidad de agrupación efímera, a una agrupación breve, temporaria, muy temporaria para decir de alguna manera, y podríamos graficarla con el ejemplo de una pequeña muchedumbre, un pequeño conjunto que se forma alrededor de lo que puede ser un accidente de tránsito, ¿visto? O una pelea callejera. Entonces uno ve algún tumulto y ve que la gente, el curioso, se empieza a congregar allí y se forma una especie de manifestación o de pequeña manifestación en donde hay un conjunto de personas que comparten un espacio, comparten un lugar y un interés que es el de observar ese evento que está ocurriendo, ¿no es cierto? Luego, cuando termine ese evento, ese grupo se disuelve o ese conjunto se disuelve y muchas veces ni siquiera hay un conocimiento entre sí, no hay un conocimiento entre las personas, no hay una interacción entre las personas, no hay un objetivo común, un propósito, una idea de pertenecer a ese conjunto, es decir, es algo bastante efímero que en más de una oportunidad seguramente nos tocó formar parte. Dentro de este concepto pueden entrar otros como el de masa y multitud. ¿Sí? Piensen en una cancha, en una tribuna, en un recital, es decir, en contextos en donde las personas muchas veces son anónimas entre sí, no se conocen, pero comparten un espacio, un momento, un lugar, un interés común, propio de todos, pero que se diluye cuando termina el evento, cuando termina la situación que los convoca y cada uno se va por su lado sin haber generado una especie de vínculo, ¿no es cierto? Ni una idea de pertenencia a ese grupo, o a ese conjunto, perdón. Luego sí, ya tenemos la idea de grupo, y aquí en este punto hay algunas características que cumple el grupo y que lo diferencia del conjunto. Es mucho más acotado, es decir, es mucho más pequeño en cuanto a cantidad. Ustedes van a ver en la bibliografía acerca de las denominaciones de los grupos en función de la cantidad, pequeño grupo, tríada, grupo grande, grupo mediano, bueno, en función de la cantidad de sus integrantes. Obviamente, para que un grupo pueda seguir conformando o llamando o recibiendo ese nombre, el número de sus integrantes no debe ser tan excesivo que no
no se puedan conocer entre todos, ¿no es cierto? No puede haber, no exista por lo menos un contacto, aunque sea visual, entre ellos, ¿sí? Así que podríamos decir que hasta 50, ¿sí? O entre 50 y 70 puede ser un número más o menos manejable de lo que puede llegar a ser un grupo de personas. Ahora bien, acá ustedes también podrán hacer la salvedad de que dentro de lo que son hoy las nuevas tecnologías existen mayores posibilidades de incorporar gente a determinados grupos y que los grupos se vayan conformando en mayor número. En WhatsApp, por ejemplo, creo que admite un poquito más de 200 integrantes por grupo, pero bueno, fíjense que muchas veces un grupo de WhatsApp que llegue a ese número, difícilmente podamos asegurar que todos se conozcan o al menos hayan interactuado alguna vez entre sí. Difícilmente. Entonces, ¿cuál es el criterio para comenzar a llamar un grupo o para establecer que un grupo cumple con este objetivo? Es que tenga una cantidad de miembros acotada, limitada, que le permita a todos haberse conocido entre sí o haber interactuado entre sí. Otra característica fundamental del grupo es que existe un sentido de pertenencia, es decir, el integrante del grupo se siente perteneciente del mismo, sabe que forma parte, se identifica en algún aspecto con el grupo, existe una interacción entre los integrantes, existe cierto nivel de conocimiento, conocen sus nombres, conocen sus intenciones, conocen sus motivaciones, existe un objetivo común, un propósito por el cual se han agrupado. Generalmente los grupos se forman con el propósito de alcanzar un objetivo que tal vez individualmente no podría ser factible de alcanzar o de lograr. Entonces ahí en ese caso se conforman los grupos. Y también existen determinados roles que van asignando a cada uno de los integrantes. Es decir, hay una organización. En el conjunto no. En el grupo hay una organización dentro de esta institución y establece determinadas jerarquías, determinados roles, acciones, funciones, alcances, limitaciones, con el propósito de que cada integrante haga su aporte de una manera ordenada y de una manera, si se quiere, efectiva, ¿no es cierto?, al momento de interactuar dentro del equipo, dentro del grupo. Otra idea, ¿sí?, otra idea que surge y que se diferencia del grupo es la de equipo. Lo habrán escuchado más de una vez. Hoy en día se habla de trabajo en equipo, no tanto de trabajo en grupo, ¿sí? Especialmente dentro del ámbito laboral, ¿sí? Se habla más que nada de trabajo en equipo, diferenciándolo del trabajo en grupo. Y en este caso el equipo reúne algunas otras condiciones, quizás algunas diferencias pequeñas pero significativas. El equipo está liderado por un referente, ¿sí?, al cual todos adhieren y todos prestan su conformidad y se apoyan en este líder. El equipo implica un sentimiento de pertenencia y de referencia en relación al equipo. Es decir, la gente está implicada con el equipo, se siente identificada con el equipo, se ha puesto la camiseta del equipo. ¿Sí? No simplemente es alguien que cumple con un objetivo, forma un objetivo, logra un objetivo y después se desentiende. Como podría llegar a ser un grupo. Ustedes fíjense cómo dentro de lo que es el curso ustedes pueden hacer un trabajo grupal, pero cuando se termine ese trabajo grupal son libres de hacer otras cosas o de formar otros grupos o de conformar otros equipos, ¿sí? Ustedes en sí mismos también son un equipo cuando se implican y se responsabilizan y se comprometen con el equipo en sí, ¿sí? Y otra definición es, esto quizás ya un poco yendo más allá, es el equipo de alto rendimiento, dentro del ámbito laboral, hablando específicamente. Y acá vemos que el objetivo es ¿no es cierto? Todos aportan para el logro del objetivo, pero dando el mayor esfuerzo, el mejor desempeño, es decir, tratando de
aplicar el 100% de calidad en su trabajo.